Y vamos a seguir con el tema venezolano, ya dentro del territorio, la desidia que reina en las cárceles del país. Además de la situación de incertidumbre por los efectos de la COVID-19 en los centros de reclusión, puertas adentro se vive una realidad que asusta, que aplasta, que pone en una situación difícil a los internos y también a sus familias. Los casos de desnutrición y de tuberculosis han aumentado dentro de los calabozos, según un informe que ha sido publicado por la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad, una organización que sigue de cerca la situación penitenciaria. Esta investigación establece que debido al confinamiento que rige desde marzo, se ha limitado la atención médica y también ha impedido tener información detallada y actualizada sobre el número de personas detenidas que han sido diagnosticadas no solo con COVID-19, no solo con la malnutrición que hemos mencionado o la tuberculosis, sino con diferentes patologías. Para hablar de este tema, saludamos a Carlos Nieto Palma, coordinador general de la ONG Una Ventana a la Libertad. Carlos, buena tarde, gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, un placer estar con ustedes. La coyuntura mundial es harto conocida, pero ¿qué es lo que está ocurriendo en las cárceles de Venezuela, particularmente con estas patologías que hemos mencionado? Sí, bueno, fíjate un poco para explicarte la situación. Los reportes de casos de tuberculosis y casos de desnutrición en las cárceles venezolanas y en los centros de atención preventiva son previos a la pandemia del COVID-19. O sea, ya nosotros tenemos aproximadamente 2 años denunciando casos de tuberculosis y de desnutrición por parte de los reclusos, simplemente que ahora a raíz de la pandemia, estos casos han aumentado considerablemente tanto como en desnutrición como en tuberculosis. Nosotros acabamos de presentar un informe al respecto, donde monitoreamos en 3 estados de Venezuela, en Caracas, en Vargas y en Miranda, sobre la situación que se presentaba con la población que está privada de libertad, y realmente las cifras son para preocuparse, ¿no? Para preocuparse, y creo que lo más grave es que el Estado venezolano no le ha prestado ningún tipo de atención a las personas que están privadas de libertad y que se están muriendo. No se están muriendo de COVID, o teóricamente no sabemos si se están muriendo de COVID y no lo han dicho, porque el último reporte que se dio fue a principios del mes de septiembre. Algunos gobiernos regionales dieron algunas cifras de COVID que habían en diferentes calabozos policiales, pero de repente después no volvieron a dar más cifras. Entonces no sabemos qué pasó desde los primeros días de septiembre a la fecha del día de hoy. Carlos, el informe habla de casos de desnutrición, lo has referido en este inicio de la conversación, y hablabas de calabozos, y hay que hacer una claridad para nuestra audiencia. Hay centros provisionales de privación de libertad en la que se lleva a las personas que van a ser presentadas. No pueden estar allí por más de 48 horas. Y en Venezuela a veces pasan años en esos lugares, a veces pasan años en centros provisionales que pasan a ser definitivamente cárceles. En el informe se habla de malnutrición, de desnutrición. ¿Eso qué quiere decir? Que a los privados de libertad, a los procesados y penados, no se les da comida. Exactamente, no les dan comida. La comida no va más allá de una taza de arroz en el día. En las cárceles, en los centros de detención preventiva, no les dan comida, sino que la comida se la proporcionan los familiares. O sea, si tú no tienes en un centro de detención preventiva, que son espacios para que los presos estén por lapsos cortos, que no más allá de 48 horas, pero que en Venezuela se han convertido en cárceles también que funcionan normalmente. Ahí no hay comedores, ahí
ahí la comida, si no se la llevan los familiares, no comen. Al igual que no hay atención médica, bueno, no hay atención médica ni en las cárceles ni en los centros de atención preventiva, pero todas estas personas que nosotros hemos detectado o que hemos investigado que sufren de tuberculosis, ninguna ha sido atendida, ¿no? Ni los que se han muerto, ni los que tienen actualmente tuberculosis. O sea, simplemente no hay ningún tipo de atención y tampoco se les da comida. O sea, pues, teoría, la ley de Venezuela, el Código Orgánico Penitenciario acá en Venezuela dice que se le debe proporcionar 3 comidas al día en cantidad suficiente. O sea, una taza de arroz no es comida para una persona poderse mantener vivo. Por eso es cuando tú ves imágenes de las cárceles de Venezuela o algunas fotografías que puedan enviar los mismos presos de dentro de la cárcel, se les ven todos en caras famélicos y todos en bastante mal estado. Es por eso, porque no se les proporciona comida por parte del régimen de Venezuela. Claro, una taza de arroz para todo el día, la alimentación para un privado de libertad. Frente a esta situación, ¿quién hace veeduría? ¿Quién denuncia? ¿Quién alza la voz para que se atienda a esta población, para que no se le exponga a esta situación que has descrito perfectamente, Carlos? Mira, veeduría hacen las organizaciones internacionales, pero el régimen venezolano no les hace caso. O sea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado infinidad de veces sobre este tema. La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas también se ha pronunciado sobre esto. Organizaciones internacionales como Human Rights Watch, han denunciado esto. Nosotros lo vivimos denunciando día a día. Nosotros tenemos algo así como en los últimos 4 años aproximadamente como 10 o 12 informes que hemos hecho para denunciar esta situación con casos específicos, con datos y con cifras, pero el gobierno de Venezuela es totalmente sordo ante esta situación que se vive. Carlos Nieto Palva, coordinador general de la ONG Una Ventana a la Libertad, ha estado con nosotros, esta organización que sigue esa situación que se vive en los centros penitenciarios del país, con una radiografía que verdaderamente nos deja con tristeza a propósito de lo que Carlos nos ha descrito. Muchísimas gracias por esta información, por hacer el informe y por documentar sobre todo lo que sucede intramuros en los centros penitenciarios venezolanos, Carlos. Gracias a ustedes por la invitación. Que pasen una feliz tarde. Igual